queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas, aunque la pregunta principal es si Europa empieza una guerra contra nosotros. No es Ucrania. Contra Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Está claro. No se trata de una guerra. Buenos días, 8 de la mañana. Es la advertencia, es la amenaza, es el planteamiento de un Vladimir Putin que ya había dicho antes, el inicio de esta frase que han escuchado, no quiere Rusia iniciar una guerra con Europa, pero ojo porque ha añadido una coletilla que resulta preocupante a los oídos de toda Europa en una fotografía de tensión. Vamos a escuchar a Rutte en los próximos minutos y vamos a escuchar dentro de una hora a von der Leyen, que va a contestar también a las palabras, a la amenaza, a la advertencia, llámenle ustedes X, alrededor de la fotografía de un Vladimir Putin que pone encima de la mesa la fotografía alrededor de que en el caso de que Europa quiera iniciar una guerra contra Rusia, ojo porque la amenaza está en la parte final de la frase de Vladimir Putin. Rusia estaría actuando en Ucrania, dice Vladimir Putin, de manera quirúrgica. Dice, no es una guerra en el sentido literal de la palabra. Rusia, dice Putin, estaría actuando de manera quirúrgica, no en el formato de una guerra literal, dice Vladimir Putin. En el caso de Europa sí sería una guerra en el sentido literal y plantea Vladimir Putin que no quedaría nadie para negociar. Ojo a la fotografía que pone encima de la mesa, que puso ayer Vladimir Putin encima de la mesa, que está generando ya a estas horas un clima de tensión en Europa muy, muy fuerte alrededor de cómo deben ser los planes para implementar, para poner en marcha y para aumentar las capacidades defensivas en un entorno donde el riesgo está en tener que afrontar un conflicto o una tensión especial con Rusia en un entorno donde Donald Trump y Estados Unidos puedan no dar todo el apoyo. La amenaza, la advertencia, la fotografía planteada por Vladimir Putin pone ahora mismo a Europa en una situación complicada, también de respuesta diplomática. Va a tener que contestar de una manera clara también sobre la disuasión. Ahora mismo Vladimir Putin ayer ya la ponía encima de la mesa, la disuasión a Europa de más vale que no iniciéis nada contra nosotros, en una fotografía clara en la que le está advirtiendo que en Ucrania estaría actuando de una manera muy puntual, muy quirúrgica, es el término utilizado por Vladimir Putin, y señalaba o daba a entender de una manera muy clara que no sería el modelo bélico a emplear en una confrontación con Europa. Mañana de recuperación en los mercados, de continuación de la recuperación en los mercados, sobre todo en Bitcoin. Bitcoin arriba un 2,3%, superaba los $90.000 en la jornada de ayer, 93.419 dólares, está arriba un 2,32%, un 2,4% Ethereum que ha recuperado los $3.000. Y tenemos la fotografía alrededor de un SP500 que continúa con las subidas, 0,18%, 17, 19, estamos viendo a estas horas, 0,20 el Nasdaq 100, 0,19 el Dow. Preocupa Hong Kong, Hang Seng de Hong Kong 1,54% en negativo, el que concentra las grandes compañías en el Hang Seng, el índice general del Hang Seng, 1,19 en negativo. En la China continental, caída de medio punto porcentual. Sube Japón, sube el Nikkei 0,7, da un respiro hasta el 19 de diciembre, que también, aparte de ser la fecha del 3 y Atlas de mayor cercanía con la Tierra, es la fecha en la que los tipos de interés en Estados Unidos, en Japón, perdón, van a caminar hacia arriba. Habremos tenido la reunión de la Reserva Federal el 10, es decir, una semana antes, una semana y unos días antes de esa reunión del Banco de Japón, que pone nervioso a una parte del mercado. El oro también arriba, muy poquito, 0,04 en el contado, en 4.207, los futuros más arriba, en 4.239, casi medio punto porcentual arriba, y la plata cayendo cerca de un 1%, 0,8, en 57,9 dólares. Caen también el 2, el 10 y el 30 años a estas horas americano,
sigue subiendo el 10, el 20 y el 30 años japonés, marcando el nivel de tensión previo al movimiento de subida de tipo de interés por parte del Banco de Japón. Se habla de un cisne gris en lugar de un cisne negro o un cisne blanco, es decir, un problema para el mercado que, visto con tanto tiempo de antelación, se va asimilando por parte del mercado sin mayor preocupación. La FED es el otro elemento fundamental. Ayer daba el primer paso fundamental Donald Trump. Vamos a escuchar más a Hassett que a Powell seguro en los próximos 6 meses, porque el mercado va a empezar a querer saber el medio y largo plazo y no el cortísimo plazo. Trump hablaba sobre Hassett y la posibilidad de que fuera el próximo presidente de la Reserva Federal. They're going to be coming down. We'll be announcing somebody probably early next year for the new chairman of the Fed. I talked to Scott about taking the job, but he doesn't. Nos quedaría prácticamente un mes para que Trump diga si Hassett finalmente es el nuevo presidente de la Reserva Federal. Lo dirá con unos meses de antelación. ¿Cuándo lo dirá? A principios de este 2026, es decir, en un mes prácticamente. Escúchenme. But they're going to be coming down. We'll be announcing somebody probably early next year for the new chairman of the Fed. I talked to Scott about taking the job, but 8:06 de la mañana, en una entrevista esta noche a Marco Rubio en Fox, entraba en un tema que esperaba a gran parte de la opinión pública estadounidense que entrara, después del reportaje de The Age of Disclosure, que pueden ver en Amazon, la fotografía alrededor del documental sobre ovnis en el que aparece. Rubio dice que su entrevista en The Age of Disclosure fue filmada hace 3-4 años, que no tiene él conocimiento de extraterrestres y que cree que los denunciantes de ovnis podrían ser ahora mismo o mentirosos o locos. Es decir, Rubio se desdice, si se puede llegar a decir, pero bueno, se desdice sobre su opinión en el documental de The Age of Disclosure. Rubio, que sale en ese documental, dice ahora que la entrevista fue hace 3 o 4 años y que él no tiene conocimiento de vida extraterrestre en contacto con vida humana, bueno, ni de vida extraterrestre. Cree que ahora mismo lo de denunciar la existencia de ovnis, dice el secretario de Estado, que hay que verle en el documental, hay que verle en el documental para ver el cambio de opinión, dice que serían o mentirosos o locos. Ojo a lo que también está anunciando la Unión Europea a estas horas. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para prohibir todo el gas ruso. Ahora, dentro de un mes, no. En otoño del 27, dentro de casi 2 años. Los diputados de la Unión Europea y del Consejo Europeo han anunciado que han acordado de manera informal un proyecto de ley destinado a prohibir todas las importaciones de gas ruso en 2027. En otoño del 27, lo podrían haber tomado para dentro de un mes, pero en otoño del 27. La legislación prevé una prohibición gradual de las importaciones de gas natural licuado ruso a partir del 26 y una prohibición total a partir del 30 de septiembre del 2027. El otro elemento fundamental está alrededor de la fotografía que vamos viendo en el entorno de Venezuela. Ayer había rumores de si se podía producir incluso ayer el inicio de una intervención en suelo de Venezuela. Así hablaba Trump de Maduro, sobre si se ha ofrecido ya Maduro a marcharse. Escúchenme. Y luego el tono y quizás las declaraciones más polémicas, llamativas en la jornada de ayer es cuando hablaba esto de Show the Beach, ¿no? Alrededor de los que han matado, decía él, a 200.000 personas el año pasado por culpa de las drogas. Realmente, decía, lo van a escuchar enseguida, mataron a más de 200.000 personas el año pasado, no vamos a permitir que eso pase, no vamos a permitir que siga pasando, decía Donald Trump en la jornada de ayer. Los dejó entrar sin verificar Biden, sin revisar nada, dejó entrar drogas en cifras récord. Sabemos dónde viven los malos, van a empezar con eso muy pronto
y ya ponía en la parte final de esa declaración, vamos a sacar a esos pi. Escúchenle. Actually killed over 200,000 people last year, and those numbers are down. Those numbers are down. They're way down, and they're down because we're doing these strikes, and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier, and we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. And then you're going to have families be able to live without the fear of their son or daughter just having a pill to have a little fun and ending up dying within a period of 60 seconds, right? No, we're not going to let that happen. We're not going to let it continue to happen. What Biden did to this country by allowing all these people, and I call them animals in many cases, I think they're animals, to come into our country and destroy our country and let all those drugs pour in. He allowed them into our country, totally unvetted, totally unchecked. But he also allowed drugs to come in at record numbers, and hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those up. 8:11 de la mañana es la fotografía de Donald Trump que pone encima de la mesa también la cercanía de una posible intervención de otro tipo en Venezuela, es decir, terrestre. Sobre economía, Donald Trump hablaba alrededor de impuestos y ojo porque llamaba mucho la atención las palabras que hacía alrededor de que en un futuro no muy lejano ni siquiera los estadounidenses tendrían que pagar impuestos sobre la renta de las personas físicas. Escuchen las declaraciones de Donald Trump que también han sido de lo más comentado durante las últimas horas en Estados Unidos. And as time goes by over the next 2, 3, 4 years, those numbers are going to go up. And I believe that at some point in the not too distant future, you won't even have income tax to pay because the money we're taking in is so great, it's so enormous that you're not going to have income. El mercado, como han visto, va recuperándose. La fotografía también alrededor de los repos empieza a preocupar. Se lo cuento enseguida porque antes está hablando Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, después de las palabras de Putin de ayer, mandando esa advertencia / amenaza al conjunto europeo. Vamos a escuchar en directo a Mark Rutte. The Hague Summit, and to make sure that we implement all the decisions when it comes to someone's phone is ringing. And so to discuss the implementation of that summit, particularly when it comes to defense spending, ramping up to 5% on a credible path. Defense industrial production, we have to do much more. We are doing better, but still a lot to be done. And of course, keeping Ukraine as strong as possible in the fight today, but also to be in the strongest possible position when peace talks really start to happen in a way where this could lead to a result. And then we will also have the NATO-Ukraine Council later today, the lunch, with Andriy Sybiha, the Foreign Minister, and Kaja Kallas, the EU High Representative there, discussing, again, Ukraine. How do we make sure that Ukraine stays as strong as possible? The peace talks are ongoing, that's good, but at the same time we have to make sure that whilst they take place, and we are not sure when they will end, that Ukraine is in the strongest possible position to keep the fight going, to fight back against the Russians, but also in the strongest possible position when peace talks really get to a point where they sit at the table. Having said that, I'm open to a few questions, and then of course we'll see each other later at a full presser after the foreign ministers' meeting. Who wants to start? One at a time. Yes. Yesterday Putin was threatening Europe with war again, so what would be your message for him today after these threats? I'm not going to react to every thing Putin is saying. We have seen him in military clothes, dressed like a soldier at the front, but not at the front. It was quite far from the front the day before yesterday. So, no, I'm not going to react to everything. New pledges, new pearl pledges by Norway, the Netherlands, Germany. Yes, well, that's really great news. So a lot of pledges have come in, and I hope I can make a few announcements later today. Pledges made today. And when you look at the overall numbers, as I said yesterday, we are now at 4 billion. So that means we are really on track for the 1 billion a month, August, September, October, November. And I'm cautiously optimistic that we will reach the 5 billion for the full year. And then for next year, we need for the full year, again, a lot of money.
at least 1 billion, maybe even a little bit more than 1 billion a month. It might be around 50, maybe a little bit more for the whole year when it comes to this crucial US gear. So this is offensive and defensive, including interceptors for the air defense systems. Crucial to keep Ukrainian civilians and civilian infrastructure safe. So it is really good that this flow is there, that Europeans are stepping up, and Canada, by the way, also doing a lot here. So really, really glad that this is working. Sir, talk about any of his team about how the talks went in Moscow last night. Well, as you know, I'm really glad that the US president broke the deadlock with Putin, started this whole peace process. It was only the US, under the leadership of President Trump, who could do this. But I don't want to comment on every step. So last night was, of course, important. There will be more steps, but you will not hear me commenting on every in-between step. We closely coordinate with the Americans what's happening, but not commenting on every step. What do you make of the rare absence of the US Secretary of State, and do you have the impression that the US are consulting enough with European allies? Oh, they are absolutely consulting enough. The teams here at NATO and Marco Rubio's team are in constant contact. I myself in constant contact with the Secretary of State. Of course, he is working very hard when it comes to the peace process on Ukraine, but also when it comes to Sudan, Gaza, and all the other issues the Americans are working on. So I find it totally acceptable that he is not here. Chris Lendau is here, the Deputy Secretary. I had dinner with him last night, and he will be really great at the table. So let's not look into more than anything there's there. How would you comment on corruption? Bit louder. Corruption cases and scandals in Ukraine. Kaja Kallas this week said that trust is important, even important during war times, but nothing should tint the European way of Ukraine. So what is your position about it? No, I mean, I commented before that, of course, when corruption takes place, that it is important, and these corruption cases emerge, that the Ukrainians deal with it. And they are dealing with it. I think the Ukrainian president is taking all the necessary steps to root out corruption. Please, how to push Russia to compromise something during these peace negotiations? And does these peace negotiations even make sense, because Russia doesn't want to compromise anything? Again, the process is taking place. We had successful meetings in Geneva and in Miami between the American and Ukrainian teams. Last night there was the meeting in Moscow. Again, I'm not going to comment on every step on the way. It's important that the peace process is there. Hopefully it will lead to results. And if it takes too long or it is not leading to results, the best way to put pressure on the Russians is by doing two things. One is making sure that the Russians understand that the weapon flow into Ukraine will keep on going. That's exactly what's happening today, thanks to the US, thanks to the Europeans. US sending its crucial gear to Ukraine, paid for by Canada and European allies, but also Europe and Canada doing a lot bilaterally. And secondly, making sure that the economic sanctions bite, that they are effective. That's also exactly what is happening. The US and Europe working in conjunction to have the maximum impact through sanctions on the Russian economy. That's the best way to change Putin's calculus. And in the meantime, of course, we hope that this will end sooner than later, because as the President of the United States has said, the meat grinder has got to stop, and I agree fully with him. Final question then. Talking about financing and supporting Ukraine, how important are the Russian frozen assets in context to keep this weapon flow you were talking about going? Yeah, but what's important is that the weapon flow and all the other support keeps on flowing, including the Danish-Lithuanian initiative of investing in the defense industrial base in Ukraine, including the Czech ammunition initiative, including all the bilateral support going into Ukraine. I commend what the Irish have announced yesterday, so I think this is all important. Of course, Ireland not in NATO, but still supporting Ukraine. Of course, the way to fund it is a debate, and I'm not going into that because this is really up to the EU, and I know the European Union is working hard at solving that issue. So thank you so much, and we'll meet again after all the meetings. Thanks. 8:19 de la mañana, bueno, antes de los reports vamos a entrar en esto, porque ayer recibió una amenaza, una advertencia muy clara Europa / la OTAN sobre qué sucedería en el caso de que hubiese una confrontación. Dijo que no habría nadie con quien negociar porque en lugar de una guerra quirúrgica, decía Putin, como estaba siendo la guerra en Ucrania, aquí sería una guerra al estilo
tradicional. La respuesta de Rutte que acabamos de escuchar sobre las palabras de Putin es en plan, yo no quiero entrar a un cruce de declaraciones. Ha quedado bastante raro, lo digo por si Rutte se lo quiere replantear de aquí al final de la reunión de hoy. Pero ha quedado bastante raro. Te amenazan o te advierten, llámenle X, y la respuesta OTAN-Europa, ¿no? Rutte no deja de ser parte también de la élite europea, pero aquí en este caso, en el entorno OTAN, no deja de ser, no quiero entrar en una disuasión diplomática o en una carrera en la disuasión diplomática, prefiero dar un paso atrás y no entrarle a Putin. Bueno, es que Putin dijo esto ayer, a lo que, lo van a escuchar enseguida otra vez, a lo que ha contestado Rutte. Yo no quiero comentar las palabras de Putin, no quiero comentarlas. Es que igual era necesario haberlas comentado. Es que igual es necesario mandar no 19 paquetes de sanciones, sino tener una posición más dura, diplomática, cuando te están diciendo que no va a quedar nadie en el caso de que haya una guerra entre Europa y Rusia. Escuchen a Putin, porque a esto que van a escuchar, Rutte acaba de contestar: yo prefiero no entrar. Yo prefiero no comentar, son declaraciones, prefiero no entrar, una especie de, no entrar en un cruce de declaraciones. Pero no se entiende mucho. Sobre todo porque 19 paquetes de sanciones, o 20, o 21, o 50, a los que lleguemos. Pero cuando tienes que contestarle, no contesta. Escuchen lo que decía Trump, lo que decía Putin, perdón, que Rutte considera que no hay que entrar a un cruce de declaraciones. Parecen las declaraciones del Madrid y del Barça, o del Atleti y del Barça de ayer. Escuchen a Putin, cree que a esto no hay que contestarle. No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas, aunque la pregunta principal es si Europa empieza una guerra contra nosotros. No es Ucrania. Contra Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Está claro, no se trata de una guerra en el sentido literal y actual de esta palabra. Si Europa quiere empezar una guerra contra nosotros, y si la empieza, de manera rápida puede surgir una situación cuando no habrá una parte con la que llegar a un acuerdo. Parece suficientemente grave como para que el secretario general de la OTAN, que además por su pasado y por ser europeo, puede entrar a decir qué es lo que haría la OTAN en el caso de que hubiese una guerra convencional y no quirúrgica, aunque si se puede entender por quirúrgica la guerra en Ucrania, como ha dicho Vladimir Putin, que han escuchado. Hombre, ante eso quizá mostrar un tono mucho más duro, mucho más agresivo, alrededor de intentar entender cuál sería la respuesta europea, porque si no, le puede parecer a Rusia que Europa se está acobardando, o que la OTAN se está acobardando. Puede llegar a entenderlo, Bueno, puede llegar a entenderlo. Si la respuesta es la que van a ver ahora de Rutte. No, yo prefiero, Oye, que te está diciendo que no va a quedar nadie para negociar. Que no te está diciendo mano tendida, te está diciendo sí. Es verdad que añade Putin, la guerra la inicia Europa, pero pongámonos ejemplos. Un avión de Rusia entra en espacio europeo y a alguien se le ocurre tirarlo abajo. Eso es el inicio de una guerra, porque lo han estado planteando. Y si lo es, está diciendo Putin, no va a quedar nadie con quien negociar. Es decir, va a ser una guerra al estilo Segunda Guerra Mundial. Y a esto le contesta Rutte con una sensación, un posicionamiento dubitativo. Escúchenle. Ministers' meeting. Who wants to start? One at a time. Yes. Yesterday, Putin was threatening Europe with war again. So, what would be your message for him today after these threats?
I'm not going to react to every thing Putin is saying. We have seen him in military clothes, dressed like a soldier at the front, but not at the front. It was quite far from the front the day before yesterday. So, no, I'm not going to react to everything. How do you make new pledges, new pearl pledges by Norway, the Netherlands? 8:25, pues igual un poquito más fuerte podía haber estado. Porque ya les digo, puede dar la sensación, puede darla, de que no se quiera entrar en una confrontación ni tan siquiera dialéctica. Imagínense de otro tipo. Ni tan siquiera dialéctica. Con lo que la fotografía que está poniendo encima de la mesa Rutte también es la respuesta. Vamos a ver si la modula a una posición más fuerte cuando acabe la reunión, ¿no? Porque esto era la entrada, es a la entrada de la reunión de esta mañana. Pero la primera respuesta es tibia, titubeante, escasa. No quiero decir cobarde, pero escasa. Escasa. Se esperaba una primera reacción clara, no la ha habido. Prefiero no entrar al cruce de declaraciones. ¿Cómo que no quieres entrar? Si te están diciendo que en el caso de no va a quedar nadie con quien negociar, pero ¿cómo que me voy a... Pero... ¿pueden contestar un poco más fuerte? Si es una disuasión diplomática lo que ayer puso encima de la mesa Vladimir Putin, 1-0. Porque Rutte, OTAN, secretario general de la OTAN, no el primero que pasaba por allí, el secretario general de la OTAN, titubeando, dudando, mostrando no precisamente una sensación de fortaleza, de decir, si hacen algo donde no va a quedar nadie, van a ser... No. Y estamos preparados en Europa y estamos... No. Bueno, ya se verá. No quiero entrar, no quiero... Pues empezamos bien. A la primera que ha habido un movimiento claro de choque dialéctico, reaccionarán con 10 paquetes de sanciones, pero... Y quizá la reacción debería haber sido otra. Bueno, estábamos esperando a que hablara Rutte, ya ha hablado, decepcionante a la hora de intentar ver cuál podía ser la respuesta europea. Va a hablar von der Leyen en media hora, larga. Vamos a ver si von der Leyen tiene un posicionamiento de respuesta de este tipo o un poquito más fuerte, pero la percepción es de un acobardamiento. No, igual, seguro que no lo es, seguro que no lo es. Pero ante las cámaras se ha percibido de esa manera. Prefiero no entrar. No quiero. No. Oye, si no quiere entrar, mal vamos, ¿no? Bueno, fotografía alrededor de, le estaba comentando antes, de lo que está sucediendo en la economía estadounidense alrededor de los repos. Dice Barchard que los bancos estadounidenses están ahora mismo mirando a la Reserva Federal con complicación. La Reserva Federal, que acaba de inyectar 13.500 millones de dólares en el sistema bancario estadounidense a través de repos nocturnos. Se trata de la segunda mayor inyección, dice Barchard, de liquidez desde el COVID y supera incluso el pico de la burbuja.com. Y añade una coletilla, probablemente no pase nada, sigamos adelante, marcando el camino de un cierto riesgo, ¿no?, alrededor de la situación que se está viviendo ahora mismo en el mercado y en el sistema bancario estadounidense, que no deja de ser menor. El otro elemento fundamental está alrededor del código rojo. Dice Reuters esta mañana que el frenesí de la IA está impulsando una nueva crisis global en la cadena de suministro. Dice que una grave escasez mundial de chips de memoria está obligando a las empresas de inteligencia artificial y electrónica de consumo a luchar por suministros cada vez más escasos, a medida que se disparan los precios de los componentes poco atractivos, pero esenciales, que permiten a los dispositivos almacenar datos. Bueno, tenemos esa parte, tenemos el toque o la llamada de atención de Alberto Iturralde, que nos vuelve hoy. Dice Financial Times, Anthropic recurre a abogados especializados en salidas al mercado. Mientras compite con OpenAI para salir a bolsa, la startup de inteligencia artificial elige al bufete de abogados Wilson Sonsini para lo que podría ser
una de las mayores ofertas públicas de la historia. ¿Qué dice Alberto Iturralde? Cuando llegue la IPO, la salida al mercado de OpenAI, nos llega el lío. Nos va a llegar el lío. El lío en cuanto a caída potente de mercado. Y ojo, porque está coincidiendo con las midterm. Y saben ustedes que 12 meses antes de las midterm eso no va bien. Ya se lo contaba yo el lunes, o cae un 7 de media o cae un 40. Ahí en medio está la historia. Desde 1926, mirando hacia atrás. Vamos a ver esta vez, pero ya estamos en territorio de midterm. Y hemos empezado con un buen lío. Les decía, importante, el código rojo. ¿Qué significa el código rojo que ayer puso encima de la mesa OpenAI, ChatGPT, Sam Altman? ChatGPT dice que apunta, pone en marcha el código rojo porque tiene que mejorar ya sobre ChatGPT, más personalización para cada usuario, respuestas todavía más rápidas, más confianza, menos errores, capacidad de responder a más tipos de preguntas. Es decir, subir el nivel del producto principal para no quedarse atrás frente a Gemini de Google, de Alphabet. Separan proyectos secundarios de OpenAI. Se va a enfocar solo en ChatGPT. Va a retrasar su plataforma de publicidad, que va a ser un negocio gigante, los agentes de IA para salud y compras y el asistente personal Pulse. Incluso recomienda mover equipos temporalmente para trabajar en ChatGPT. ¿Por qué? Google le está golpeando en el mentón, metafóricamente hablando. Alphabet lanzó el mes pasado la nueva versión de Gemini, su modelo estrella. Resultado, supera a OpenAI en varias pruebas comparativas del sector. Hace subir a Alphabet a máximos históricos en el mercado, llega a 4 millones prácticamente de capitalización, cerca ya. Gemini ha pasado de 450 millones a 650 millones de usuarios en 3 meses. Voces influyentes como Mark Benioff de Salesforce están diciendo públicamente Gemini es mejor que ChatGPT, lo que para la salida a bolsa de Sam Altman es un problemón. Golpe duro para ese posicionamiento de OpenAI. La presión también viene de Anthropic, creada por ex empleados de OpenAI, que está creciendo muy rápido entre empresas. Mucho cliente corporativo está probando su modelo Cloud, que compite directamente con ChatGPT y está en medio de una tormenta financiera. Si encima no es la mejor solución en el momento más crítico, necesita sostener el crecimiento, los enormes centros de datos y además está quemando dinero a una velocidad brutal. Podría perder 74.000 millones hasta 2028, podría consumir 115.000 millones de fondos hasta 2030, necesita levantar 207.000 millones de financiación adicional. Es decir, el modelo actual es insostenible si encima no eres el líder. Esto es lo que empezaba a verse. Si encima no eres el líder, tienes un problemón. OpenAI ya cerró una ronda de 40.000 millones liderada por SoftBank, completó venta de acciones de empleados con valoración de 500.000 millones, se convirtió formalmente en empresa con ánimo de lucro, facilitando una futura salida a bolsa, pero aún así el agujero de gasto es monumental. Mientras tanto, Google, Alphabet, no tiene estos problemas. Tiene ingresos anuales de casi 400.000 millones, beneficio neto más 33% entre enero y septiembre de 97.715 millones, liquidez disponible de 98.500 millones. Bueno, OpenAI es una startup con recursos limitados al lado de Google. Alphabet avanza ya con chips propios para IA, junto con Meta. Amenaza a Nvidia, que es socio clave de OpenAI. Alphabet quiere controlar la nube, el modelo y el hardware, y una integración total que OpenAI no puede hacer por sí solo. Es decir, está en un problemón Sam Altman, está en un lío importante. ¿Qué significa? OpenAI siente que está perdiendo la ventaja que tenía. Gemini y Cloud se están acercando más rápido de lo previsto. ChatGPT necesita mejorar ya. La empresa está financieramente presionada por el coste del despliegue de la IA. Google tiene muchísimo más dinero ahora mismo. Hay un cambio de ciclo en la carrera de la IA. Hace 6 meses ChatGPT era imbatible.
Hoy se dice abiertamente que está por detrás. Bueno, ya parece bastante. Y OpenAI se prepara para una guerra total de producto. Todo se congela menos ChatGPT, porque tiene que competir de verdad cara a cara con Gemini. Ojo a la fotografía del código rojo.